hermanos, desde Iglesia de Cristo de Lynn, Los Ángeles, te saludamos con el programa En tu luz veremos la luz. Es un programa de bendición donde el Señor siempre nos habla palabras de vida. Como dice su palabra, en tu luz veremos la luz porque en ti está el manantial de vida. Mi nombre es Milton López y está conmigo el hermano Vinicio Navarro. ¿Dios te bendiga? Amén. Dios lo bendiga, Milton. Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos, amigos que nos están viendo y queremos ser de bendición para tu vida en esta hora. Y que te invito a que te quedes en sintonía de este programa. Será de bendición. Espera y quizás Dios tiene una palabra especial para ti. Amén. Y como hemos estado hablando, la palabra del Señor es la que tiene el manantial de vida. Amén. Y Él siempre tiene palabras para que nosotros sigamos adelante, palabras que nos motiven para poder vivir conforme su palabra, agradándole. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de enséñanos a orar. No sé si tú conoces qué es orar y si has tenido la oportunidad de orar, porque tal vez muchas personas, Vinicio, no han podido, no han aprendido o no saben qué es orar. Tal vez se dejan llevar de lo que mucha gente tiene el concepto de orar, pero hoy vamos a estar hablando acerca de lo que dice la Biblia. Y en el capítulo 11:1 habla la Biblia acerca de qué es la oración y cómo es que los discípulos le decían al Señor, personas que estuvieron con Jesús caminando en su ministerio, le decían al Señor, enséñanos a orar. Dice la palabra, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Entonces, ¿quién nos puede enseñar a orar, Vinicio? El Señor Jesús lo dejó claramente ahí que en ese tiempo ellos le hicieron una pregunta al Señor y el Señor les hizo una oración, ejemplo, pero ahora en este tiempo Él ha dejado al Espíritu Santo, dice Amén. la Biblia, que nos va a enseñar todas esas cosas que el Señor Jesús había dicho a sus discípulos y a toda esa gente. Es necesario, como bien decía Milton en la introducción, el saber orar, cómo saber orar, o si hay un lugar específico donde orar, o en qué tiempos el saber orar, pero para poder empezar, para poder saber hacer bien una oración, creo que tenemos que ir al principio, como lo dijo este hombre preguntándole al Señor un día, enséñanos a orar. Bueno, Él no le pidió que le mostrara cómo es una oración, sino le dijo, enséñanos. Ellos ya habían visto al Señor, ellos ya habían visto que el Señor se retiraba, Milton, a orar a los montes, se retiraba a orar a cualquier hora, específicamente en las horas de la madrugada. Pero ellos tenían una inquietud en su corazón y quizás muchos de nosotros nos hemos preguntado un día, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero método para saber orar? Amén. Y el Señor da una oración, el Señor da una oración ejemplo que es conocida mundialmente cuando Él expresa esa oración preciosa delante de los discípulos. Y creo que no solamente es un método, es un canal para platicar, para conversar, para tener intimidad con Dios, sino también es un arma poderosa para nuestras victorias. Amén. Entonces, esa es la pregunta que se hicieron ellos en ese entonces. ¿Sabremos orar? Preguntémosle al maestro, han de haber dicho, entre los discípulos, a ver quién se anima a preguntarle. Y hubo valientes que se animaron a preguntarle y le dijeron, Señor, nosotros hemos visto que hay otro que está enseñando y que les está enseñando a orar a ellos, pero ahora tú que eres el verdadero maestro, amén, tú que eres Dios, enséñanos tú a orar. Y esa pregunta ahora la tenemos que hacer nosotros. Si hubo necesidad de aprender a orar en el tiempo que Jesús caminó físicamente en la tierra, ¿habrá hoy necesidad de aprender a orar? Que hoy Jesús está en el Espíritu con nosotros. Entonces la pregunta sería, ¿qué es orar? Orar es tener comunión con Dios, es poder platicar con Dios. Lo que pasa es que el concepto a veces lo han confundido muchos y piensan de que orar es repetir ciertas frases, ciertas cosas escritas ya, pero no. El hablar con Dios, el orar es tener una comunicación con Dios. Es algo que nosotros vamos a hablar en libertad con Dios. Una conversación en la cual uno puede tal vez expresarle a Dios sus necesidades y donde Dios te va a responder. Porque una conversación tiene que haber dos. Y tiene que exponer uno y el otro escuchar. Pero también uno tiene que saber escuchar a Dios cuando Dios está hablando con uno en la oración. Entonces, lo que podemos decir de la oración para empezar es de que la oración es platicar con Dios, es conversar con Dios y no son repeticiones. La Biblia, vamos a leer un versículo en la Biblia para que el que nos esté viendo en esta tarde pueda ver en la Biblia lo que dice que es oración. Dice Mateo 6:7. Dice, y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos
por la palabra, dice. Entonces, quiere decir de que no es que tú tienes que repetir ciertas cosas ya escritas, sino que Dios va a escuchar tu corazón. Dios va a escuchar lo que tú tienes que decirle a Él cuando abres tu corazón. Entonces, si esa pregunta se lo hicieron los discípulos, hoy tú te tienes que preguntar, y yo también me tengo que preguntar, ¿qué es la oración? Y la respuesta Dios nos la va a dar cuando empecemos a hablar con Él. Amén. Amén. Es, como decía nuestro hermano Milton al principio, es una manera, es una forma en que nosotros platicamos con nuestro Dios, es una forma en que nosotros tenemos intimidad con Él. Creo que la vida de un cristiano o de un ser humano sin oración delante de Dios es una vida que poco a poco se va disminuyendo. Amén. Nos damos cuenta que la oración es algo que nos mantiene vivos en este mundo. La oración nos mantiene despiertos para saber y conocer en muchas ocasiones la perfecta voluntad de Dios. Muchas veces en la Biblia el Señor se dejaba ver, se dejaba manifestar, le revelaban cosas a los siervos porque ellos lo buscaban en oración. Eran hombres fervientes en oración. Bueno, el Señor Jesús hizo una oración modelo, hizo una oración en la cual todos hemos aprendido. Cuando Él dijo, Padre nuestro, oraréis así, dijo a sus discípulos, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. Quiere decir que una de la oración que tú puedes hacer, amigo, hermano, en Cristo, que va dirigida directamente al Padre. Lo podemos decir conforme a la palabra del Señor. Tu oración no va dirigida por medio de otra entidad intercesora, va directamente al Padre, en donde tú te comunicas con Él, dependiendo la necesidad o la gratitud que traigamos. Hay veces que la oración no necesariamente tenemos que hacerla porque necesitamos algo o porque nos está pasando algo, sino simplemente también puede ser una gratitud a lo que Dios nos ha dado en un día, lo que nos ha dado en un año más, o lo que nos ha dado en nuestra familia. No solamente lo usamos como para venir a pedirle al Señor, aunque es el método correcto, pero siempre también debemos de presentarnos, dice la Biblia, con oraciones y acción de gracias. Amén. Entonces la pregunta ahora es, ¿por qué debemos de orar? Porque tenemos que tener un sentido. Ya sabemos que orar es platicar con Dios. Ya sabemos de que orar no es repetir vanas repeticiones, dice la Biblia, sino que es expresar de tu corazón lo que tienes para hablar con Dios. Es como cuando uno habla con su papá o con su mamá. Uno habla o con su pareja, uno expresa cuestiones adentro y la persona que te está escuchando te va a responder. Pero hoy, ¿por qué debemos orar? Tiene que, lo que debemos de entender es que si queremos orar o por qué debemos orar es porque tiene que haber una necesidad. Amén. O sea, tiene que ser una necesidad ferviente, querer hablar con Dios. A veces muchas personas tenemos necesidad que alguien nos escuche, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado en el cual yo tengo necesidad que alguien me escuche. ¿Qué es lo que hay dentro de mí? Y muchas personas ahora en esta tierra tienen esa necesidad y buscan un consejero o un psicólogo quien los escucha y pagan por eso, porque alguien los escuche y para que le dé consejos. Amén. Para que les diga, mira, fíjate que esa tu situación que me estás expresando ahorita, yo creo que puedes solucionarla teniendo momentos de retiros a solas donde puedes meditar. Entonces, si hoy el mundo usa el método de que alguien lo escuche para que le dé un consejo, hoy te digo que el Señor no te va a cobrar nada. Tiene que haber una necesidad dentro de ti de querer hablar con alguien. Y el único que te puede dar una solución a tus problemas o que puede darte el consejo necesario es nuestro Señor Jesucristo, es el Dios Padre. Entonces ahora decimos que la oración tiene que ser una necesidad. Salmo 143, te voy a leer para que tengas una base bíblica. Salmo 143 habla de que el salmista sentía una necesidad, dice Salmo de David. Oh Señor, escucha mi oración. Mira lo que dice el salmista. Señor, escúchame. Presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia. Entonces, eso es lo que tiene que haber en tu corazón. Yo no sé si tú conoces al Señor, yo no sé si tú conoces al Señor, pero no has sabido cómo poder orar al Padre. Hoy te estamos invitando a que escuches lo que Dios nos ha mandado a decirte hoy, que es la oración. Y si tú no has conocido al Señor, tú para poder conocer al Señor vas a tener que empezar por medio de una oración. Amén. Imagínate que es tan tremenda la oración de que para poder llegar a ser salvo tienes que empezar con un arrepentimiento en tu corazón y una oración. Entonces hoy vamos a ver si realmente tú que estás ahí escuchándonos o viéndonos tienes una necesidad de hablar con Dios. Entonces
vas a tener necesidad de oración. Y en este día nosotros sentimos en nuestro corazón de que hay alguien allá atrás del monitor que quiere orar, pero no sabe cómo hacerlo. Y eso es lo que Dios nos ha mandado a nosotros a expresar acá. ¿Qué es la oración y por qué debemos de orar? ¿Y a quién debemos orar? Amén. Y como decías anteriormente, Milton, es una necesidad. El salmista lo vio como una necesidad extrema en su vida, el comunicarse con su Dios. Sabemos que la oración para nosotros, y queremos comunicártela a ti de esta manera, es como el aire que uno respira, la necesidad de poder tener ese aire para poder vivir. Amén. Así es la necesidad de tener esa comunión en oración con el Señor, esa comunión de intercesión con el Padre. Y como bien decía nuestro hermano Milton, ¿a quién debemos de orar? Obviamente la palabra dice que al Padre, al que está en los cielos, amén, a Él debemos de orar, a Él debe ser dirigida nuestras oraciones, aunque la Biblia dice que en ocasiones el enemigo quiere estorbar tus oraciones, nuestras oraciones, pero hay un fiel y justo ahí arriba intercediendo por ti y por mí, que Él hace lo posible para que pueda oírte a ti, oírnos a nosotros aquí en la tierra, que sus hijos le clamen. ¿Cómo puedes tú saber de que, o cómo crees tú pues que puede Dios oír tu oración allá en los cielos? Bueno, teniendo un corazón dispuesto para hacerlo, amén, teniendo fe en tu corazón, que Dios te va a oír, aunque quizás no lo veas, y quizás no esté nadie alrededor tuyo, pero Él es el que está pendiente de ti, dice su palabra, que Él oye las oraciones de los justos, ¿no? amén. La verdad que la Biblia está llena de consejos, cómo podemos orar, a quién debemos orar. No es únicamente un pensamiento de nosotros, no es una forma de que aquí en Iglesia de Cristo únicamente nos han enseñado así. No, es que la palabra de Dios lo dice así. Vamos a leer el libro de Juan 15:16. Dice: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os conceda. Entonces la Biblia está diciendo que cuando nosotros oramos debemos de expresar la oración directamente al Padre, pero debe de ser a través de Jesucristo. Y como tú y yo, si aceptamos al Señor, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar cómo poder expresar las palabras al cielo. Pero si tú todavía no has aceptado al Señor, entonces la oración que hoy vas a hacer, la oración vas a dirigirla al Padre también. Y el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo te van a acompañar en esa oración para que tú vengas a ser salvo, para que tú dejes de ser aquellos que repiten vanas repeticiones. Como decía el versículo al principio, hay quienes están allá afuera y van a repetir vanas repeticiones. Algo que alguien escribió, alguien que ya dejó plasmado, pero no es lo que tú sientes en tu corazón. La oración debe ser lo que tú sientes en tu corazón. Por ejemplo, a veces hay alguien que tiene soledad y esa soledad la expresa a Dios. Pero también a veces, como decía mi hermano Vinicio, a veces hay necesidades económicas y uno clama al Señor. Esa también es oración. Tal vez es un diferente nivel de oración, pero siempre es oración, porque tal vez tú tienes una necesidad de trabajo, le vas a pedir al Padre en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo que te conceda ese trabajo. Sigue siendo oración, pero está en tu corazón. No van a ser vanas repeticiones. No vas a repetir algo que alguien escribió, algo que alguien dejó plasmado humanamente, sino que vas a abrir tu corazón delante del Señor y vas a decir: Señor, yo tengo necesidad de un empleo, por favor, en el nombre de Jesús te lo suplico, ayúdame a que alguien me dé trabajo. Y tú vas a buscar trabajo y el Señor te lo va a proveer. También una necesidad de salud o una necesidad espiritual. Señor, no siento tu presencia. Señor, me he secado espiritualmente. Auxíliame en el nombre de Jesús. Entonces el Señor te va a escuchar y va a mandar la respuesta. Mira, ¿te acuerdas de la historia de Daniel? Amén. Como dice la Biblia que hubo un sueño ahí y él empezó a orar para que ese sueño le fuera revelado qué era lo que iba a acontecer. Pero aconteció que la respuesta salió del cielo. Pero como tú decías, hay pleitos espirituales. Y esos pleitos espirituales nos pueden hacer, ¿de qué manera nos pueden hacer caer esos sueños para estorbar nuestra oración? Bueno, y muchas cosas, a veces dice la Biblia que cuando hay disensión en nuestra vida con algún hermano, dice que nuestra oración puede ser estorbada. Cuando estamos en disensión con la esposa, nuestra oración puede ser estorbada. O incluso a veces el enemigo, aunque tú estás bien, correctamente delante del Señor, el enemigo va a querer poner esas trabas a tu oración. Pero bueno, como nuestro hermano Milton decía al principio, ¿a quién debemos orar? Al Padre. ¿Y cuál es el método correcto? Bueno, al hacer la oración, que vas
Padre, vengo delante de ti en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. Ese es el verdadero canal, la verdadera forma, la forma correcta en donde tu oración va a ser escuchada. ¿Por qué? Porque el enemigo, las potestades que están en los aires van a escuchar el nombre poderoso del Padre, el nombre de su Hijo y del Espíritu Santo y no van a oponerse a tal oración. Amén. Sí, debemos entonces ahora, cuando nosotros levantamos oración, ¿cuándo lo debemos orar? Amén. ¿Cuándo debemos orar? Porque muchas personas están confusas, ¿verdad? Y por eso que estamos hablando acerca de qué es lo que Dios quiere y cómo debemos de orar. ¿Qué es la oración? Es que los discípulos, imagino que cuando vieron a Juan el Bautista, dijeron, él les está enseñando. Y tal vez Juan les decía que debían de orar solo en la mañana, o tal vez solo en la noche, o no sé cómo le decía, pero ahora preguntamos al Señor, ¿cuándo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuándo debemos de orar? Entonces, la Biblia tiene una respuesta en Efesios 6:18. Aleluya. La Biblia dice que nosotros debemos orar en todo tiempo. Y eso es lo que te estamos invitando, de que tú no permitas de que el enemigo te ponga un estorbo para oración. No, ya te fuiste al trabajo, ya no puedes orar. No, la Biblia dice que nosotros, dice, con toda oración y súplica, dice, orad en todo tiempo, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces la Biblia está diciendo de que no hay tiempo específico para orar. Aunque el siervo Daniel oraba, dice, en la mañana, a mediodía y en la tarde. O sea, en todo tiempo y en todo lugar tú puedes orar. Claro, si en tu iglesia o tú quieres venir a la iglesia a orar porque aquí te sientes en comunión, porque hay muchos hermanos orando, pues bienvenido. Pero en todo tiempo donde tú estés, en tu trabajo, tú puedes orar, tú te puedes arrodillar. Donde estés estudiando, tú puedes orar. Amén. En cualquier lugar, no sea el enemigo poniendo estorbos, donde puedes orar. Ahora, y en todo lugar, hermano, puedes leer el versículo de Tesalonicenses 5:17. Ahí el Señor nos va a hablar en dónde debemos orar en todo tiempo. ¿Y en qué lugar podemos orar? En todo lugar. Amén. Recordemos, hermano, que la Biblia dice que el lugar en ocasiones no importa en dónde estés para poder orar. La hora también, aunque la Biblia recalca, dice que la casa de Dios es llamada, ¿qué dice? Casa de oración. Entonces, si es llamada casa de oración, quiere decir también que hay lugares específicos, pero donde hay reuniones de hermanos, donde hay reuniones en congregación, pero cuando estás tú solo o estás tú sola, el lugar en donde estés, tú puedes invocar esa oración al Padre, y no importa el lugar en donde te encuentres o cómo estés, lo importante es que tengas el corazón dispuesto para hacer esa oración. ¿Cuál es el versículo? Lo cual era acá, dice Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. Sin cesar. Entonces amén. Tú te vas al trabajo, puedes seguir orando ahí. Amén. Te vas a estudiar, puedes seguir orando ahí, pero siempre con que sea dirigida al Padre en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. Entonces oración. Amén. Pero si te vas repitiendo cosas, entonces no es oración. Puedes estar todo el día repitiendo eso, pero no es oración. Lo que nosotros queremos es que veamos lo que los discípulos dijeron. Señor, enséñanos a orar. ¿Qué harían los discípulos antes del Señor? Repetían lo que los fariseos habían escrito para ellos, pero ellos querían cambiar. Y ahora eso es lo que nosotros queremos transmitir. Aleluya. Si tú tienes en tu corazón cambiar para bien, para agradar a Dios, pidámosle al Señor, enséñanos a orar, que Él es fiel, como decías, y nos va a enseñar. Amén, aleluya. Es muy importante recalcar, Milton, que debemos orar en todo tiempo, debemos de clamar al Señor en todo tiempo, y la Biblia no menciona en un versículo de nosotros específicamente debemos de cerrar los ojos para poder hacer una oración. Por eso la puedes hacer en todo tiempo. Puedes ir manejando, puedes orar al Padre porque lo puedes hacer la oración en espíritu. Amén. No puedes cerrar tus ojos y manejar. Si vas manejando y hacer una oración, no se puede. Simplemente cuando hay lugares, cuando hay tiempo de hacerlo, obviamente se hará con los ojos cerrados para entrar en concentración y en intimidad con el Padre. Pero lo puedes hacer en espíritu, lo puedes hacer con voz alta, lo puedes hacer con la voz de tu mente, orar al Padre, no importa, Él va a escuchar la oración que sale de lo profundo del ser de cada persona. Amén. Ahora, en la oración vamos a encontrar muchas cosas, pero algo que nosotros debemos de tratar de encontrar en la oración es interceder. Amén. Porque hay necesidades de medio del pueblo, hay necesidades de diferente tipo. A veces muchos nos presentamos a Dios y es bueno presentarse a Dios en cualquier necesidad, pero también hay que pensar en el prójimo. Amén. Si tú ya conoces al Señor
o si tú no lo conoces, pero sí conoces gente que hay necesidad, Dios te va a usar a ti para que tú seas el que interceda por ellos, el que vaya ante el juez y diga, señor juez, yo vi que él no hizo ese pecado. Señor juez, yo veo que él tiene esa necesidad. Nuestro Dios es un Dios justo, un Dios fiel, y si tú pides con todo tu corazón en la oración, Dios va a conceder la petición por otros. Vamos a leer el libro de Hechos, Hebreos 7:25, dice, por lo cual también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces, Jesucristo mismo está delante del Padre en una intercesión, en una comunicación con Dios. Prácticamente está orando por nosotros, porque está en el trono hablándole al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que hizo Jesús en la cruz, ¿qué fue? Pedir perdón, interceder por otros. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que vas a encontrar en la oración. Si estamos pidiendo al Señor que nos enseñe a orar, pues en la oración vamos a encontrar, cuando lo sepamos hacer del lado de la forma de Dios, al Padre por medio del Hijo en el Espíritu, entonces vamos a ver intercesión y también vamos a encontrar fortaleza, hermano Vinicio. Amén. Es muy importante que en la Biblia menciona lo siguiente, que mientras el apóstol Pedro estaba en una prisión, en una cárcel, esperando al siguiente día ser ejecutado, o sea, cortarle, quitarle la vida, dice la Biblia que la iglesia oraba fervientemente por la vida del apóstol Pedro. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que la oración tiene respuesta. La oración del justo dice que es eficaz y puede mucho. Amén. Y la oración de esta iglesia, la oración de estos miembros, también intercedieron delante del Padre para que sobrenaturalmente el apóstol Pedro fuera sacado de la cárcel y no fuera quitada la vida. Por eso es muy interesante, hermano, que saber orar, cómo saber orar, cuándo saber que estamos intercediendo. Bueno, es que cuando ahí podemos entrar ahora sí en el punto que cuando tú tienes una necesidad o ves la necesidad, como decía nuestro hermano Milton, de otra persona o de una familia, si tú te pones a interceder por ellos en oración, Dios puede escuchar tu oración, quizás no por esa familia, quizás por la persona que está haciendo la oración. Amén. Por su justicia, Dios escucha las oraciones. Por ejemplo, este siervo Daniel era entregado al Señor, era un siervo amado del Señor. Dice que él oraba 3 veces al día, oraba por amor a su pueblo, y el Señor escuchó sus oraciones, y de una u otra manera Dios obró sobrenaturalmente. Pero es necesario, amigo, hermano, que nos estás viendo, tener esa intimidad con Dios, tener esa comunión con Él en oración, porque ahí vamos a conocer los planes. Incluso, Milton, vamos hasta saber la respuesta de Dios a lo que estamos nosotros pidiendo también. Así es, amén. Entonces vemos que la intercesión, la fortaleza. El versículo de Marcos 14:38 me interesa y recalcarlo, porque dice la Biblia, velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. El espíritu está dispuesto, pero la carne no. Entonces, en la Biblia dice que a la hora de orar de la manera correcta delante de Dios, vamos a poder tener fuerzas, vamos a ser fortalecidos para no caer en la tentación. Ahora podemos ver por qué muchas veces seguimos cayendo en el mismo pecado, porque caemos en el mismo problema, sabiendo que ese problema nos hace débiles, seguimos cayendo en él. Pero la respuesta está aquí en la Biblia, dice, velad y orad para que no caigáis en la tentación que viene. Entonces, en la oración vamos a sentir fortaleza, vamos a ser fortalecidos, amén, vamos a poder tomar fuerzas nuevas, pero también en la oración hay libertad. Gloria. Y ese punto es muy amplio, pero la Biblia habla acerca de Pablo y Silas, que estaban orando en una prisión, estaban encarcelados, encadenados, pero dice la Biblia que empezaron a orar y cantar, y entonces dice que las cadenas se rompieron y fueron libres de esa atadura. Entonces, muchas veces estamos encarcelados espiritualmente porque no oramos. Amén. Y Dios quiere sacarnos de ese problema de no tener esa libertad, porque a veces no perdonamos. Lo que podemos ver ahorita en este siguiente punto. Es como decías, Milton, a veces tropezamos con lo mismo. A veces no sabemos nosotros por qué es que no salimos de ese bache. ¿Por qué, como decías tú, no salimos de ese pecado? O como bien podemos decir, ¿por qué siempre vuelvo a recaer a lo mismo? Yo pensé que ya lo había superado. Amén. Bueno, la respuesta está ahí en la Biblia, donde dice el Señor que debemos de orar. Lo recalca. Hay que velar, pero también orar.
Entonces, no hay fortaleza si no hay oración. Amén. Si no hay vela en nuestra vida, si no hay una intercesión en nuestra vida. ¿Cómo es posible? No hay un método correcto, amigo, hermano, que nos estás viendo, que cómo es posible que yo pueda interceder por otro cuando mi vida está destruida. Tengo que interceder por mí mismo para que el Señor me fortalezca y a través de mí pueda hacer el Señor usarme para ayudar a los demás. Amén. Entonces, en la oración, hermano, debemos encontrar perdón. El perdón divino se encuentra en la oración. Amén. La Biblia habla en Romanos 10:8, dice más, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Amén. Entonces, hoy puedes encontrar tú el perdón divino. Hoy puedes tú hacer esa oración, cambiar de repeticiones a pasar a hacer una oración, abrir tu corazón delante del Señor y decirle, Señor, perdóname. He pecado en contra de ti y en contra del cielo, como decía el pródigo. He pecado en contra de ti y en contra del cielo, perdóname. Ahora abre tu corazón en este día y encontrarás el perdón divino. No vas a encontrar el perdón del hombre, vas a encontrar el perdón divino para que también tú entonces puedas empezar a perdonar a los que te han dañado, a los que han ofendido tu corazón, a los que te han hecho sentir lo peor. Pero primeramente tienes que abrir tu corazón. Hoy te invitamos que abras ese corazón y que repitas una oración con nosotros donde tú vas a empezar a encontrar el perdón divino y Dios te va a dar la salvación. ¿Oramos? ¿Puedes orar? Si tú, amigo, que nos estás viendo por primera vez, tú no has conocido al Señor y quieres conocerlo, bueno, específicamente estamos hablando de ese tema de la oración. Hay que empezar haciendo una oración de fe. Y la oración de fe va a ser la siguiente. Tú tienes que, si quieres cerrar tus ojos o si no, creerlo en tu corazón, pero seguir con nosotros esta oración. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo, vengo delante de ti a pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecado, reconozco que tengo la necesidad de ti. Yo creo en ti, Jesús. Haz por favor tu obra en mí. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo creo en ti, que el Padre te levantó entre los muertos. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida porque quiero ser salvo. Amén. Amén. Entonces esa oración fue hecha al Padre en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. Hoy tú tienes al Espíritu Santo dentro de tu corazón. Si tú hiciste esa oración que salió de tu corazón, esa oración que tú empezaste el hermano te guió en una oración, pero tú repetiste las palabras que tú quisiste decir. Tal vez le perdiste perdón por todo lo que has hecho en contra de él, pero hoy te estoy felicitando porque tú empezaste a orar, empezaste a hablar con Dios porque lo hiciste por medio del Hijo hacia el Padre en el Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Bendición. Será la próxima vez que estaremos en tu programa. En tu luz veremos la luz y el Señor te guarde. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones a todos. Amén.